Muy buenos días, jóvenes. Es un gusto ante todo estar aquí presente frente a ustedes, chicos de cuarto año de secundaria, ¿no es así? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Luis Luna Velázquez, soy profesor de Historia Universal. Y debido a esta grave crisis mundial que estamos afrontando, producto de la expansión del coronavirus, es que no podemos realizar nuestras clases de manera presencial como es debido. Eso no le quita el hecho de que podamos ir aprovechando otro tipo de medio para ir ganando tiempo e ir avanzando parte de la programación de temas que debemos desarrollar, ¿no es así? Correcto. Recuerda muy bien, debemos ser generadores de soluciones, ¿sí? Listo, entonces, chicos, ustedes deben saber de que nosotros nos encontramos en un país en el cual el poder no está concentrado en una sola persona, ¿no es así? Eso es obvio, si no tú lo conoces. El poder aquí está dividido en tres, ¿no? Existen los llamados tres poderes del Estado. Un poder legislativo en el cual se encuentran 130 congresistas, un poder ejecutivo en el cual se encuentra nuestro presidente Martín Vizcarra y su consejo de ministros, y un poder judicial en el cual se encuentran los jueces y fiscales. Claro, también existen más entidades e instituciones del gobierno, pero estos tres poderes del Estado son los que hacen que haya una equidad, una igualdad, una desconcentración de poder, ¿no es así? Y de esa manera vivir de una manera mejor, mucho más justa, mucho más supervisada, vivir con una mayor democracia, ¿no? Por lo tanto, nosotros vivimos en un país en el cual el poder está dividido y ese tipo y el tipo de gobierno que tenemos se llama una ¿recuerdas? Una república, ¿no es así? Somos una república. Y resulta que la mayor cantidad de países hoy en día son de ese tipo de gobierno, ¿no? Un gobierno republicano, que si bien no es perfecto, tiene sus problemas también, es el mejor que hemos encontrado hasta el momento, ¿no? Porque imagínate que no vivieses en un país con una república, imagínate que vivieses en un país donde el poder está concentrado en una sola persona. ¿Te imaginas? Esa persona podría hacer lo que le da la gana, esa persona podría deshacer lo que se le antojase, esa persona podría pues quitarte tu libertad, esa persona podría quitarte tus propiedades, esa persona no te llevaría a un juicio justo ante una denuncia, esa persona te podría ejecutar, te podría explotar, ¿sí o no? Aunque tú no lo creas, en algún momento de la historia existió países en los cuales existía ese tipo de gobierno en el cual una sola persona concentraba el poder y de esa manera abusaba, explotaba del pueblo, de esa manera imponía excesivos impuestos, de esa manera vivía en una parte privilegiada mientras que el resto de su país vivía en medio de la explotación sin derechos. ¿Así? Quiere decir que para esto tenemos que trasladarnos unos 400, 500 años atrás, 1500, 1600, 1700, quiere decir siglo XVI, XVII, XVIII. Nos vamos a Europa entonces, ¿correcto? Mira, sucede que allá en Europa, durante esos siglos XV, XVI, XVII, quienes se encargaban de gobernar, de reinar los países, era una persona que, cuando esta persona fallecía, usualmente dejaba el gobierno a su hijo, es decir, lo dejaba en herencia. ¿No es así? Ese tipo de gobierno se le conoce como el nombre de una monarquía, ¿no? Arquía, poder, ¿no? Monarquía quiere decir un solo poder, una sola persona gobierna. Pues durante muchísimos tiempos Europa estuvo gobernado por reyes monárquicos. Prusia, Austria, España, Inglaterra, Francia, Rusia, ¿no? Existían muchas monarquías, pero lo malo no estaba no estaba tanto en que el rey tenga el poder, sino el problema estuvo que cuando en el siglo XVI, estos reyes, estos monarcas empezaron a creer que el poder que ellos tenían no habían sido dados por el pueblo, no habían sido dados por los militares, no habían sido dados por las personas más adineradas, sino que el poder que ellos tenían era porque había venido de el cielo. Quiere decir que el poder que ellos tenían como reyes se los había dado ¿quién? Nuestro Dios, Jehová. Yahvé, nuestro Dios. ¿No es así? Porque existe algo que se llama el providencialismo. Quiere decir que el providencialismo es aquella creencia que Dios es el sujeto principal de la historia y que el hombre, ojo, escucha, y que el hombre es un objeto, ¿no es así?, ejecutador de la mano de Dios.
Entonces, según el providencialismo, según esta idea, entonces, era Dios quien elegía a las personas que deberían gobernar los diferentes lugares. Y los reyes que eran elegidos no tenían por qué dar explicación de sus acciones a nadie, porque ellos solamente le tenían que explicar de lo que habían hecho a Dios. A eso se le llama derecho divino. Punto. Hijo, una cosita antes de continuar. Escucha lo que te estoy diciéndote, toma apuntes, mira bien la pizarra, porque con toda esta información que te estamos dando vas a destrozar prácticamente las preguntas que tú tienes de tu libro. Tú tienes un libro, ¿no es así? Te fijas el libro, primer tema, ahí está. Todo está contenido en esta clase para que tú arrases con tus preguntas cuando hagas tu repaso ahí en tu casa. Punto. Continuamos. Decíamos entonces, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII existían reyes que concentraban el poder. A esto se le conoce como el absolutismo, ¿sí? Lo vamos a poner por acá, mira. Lo vamos a poner por acá. A esto se le conoce con el nombre de el absolutismo. El absolutismo es un régimen político que se caracterizó porque el poder se concentraba en una sola persona, es decir, en el rey. Y de esa manera surgían las llamadas monarquías absolutas, que era el lugar en el cual el rey concentraba todo el poder y no daba explicación de sus actos a nadie, y por lo tanto vulneraba los derechos de todos y podía explotar al pueblo. ¿Sí? Existió, y aunque no lo creas, existieron personas que defendían esas ideas, personas no cualquiera, sino personas ilustradas, es decir, personas intelectuales, personas de gran prestigio, muchos conocedores, personas reputadas. Escúchalo bien, dije reputadas por si acaso. Personas reputadas que defendían estas ideas. Por ejemplo, existe un francés llamado Jean Bodin. Jean Bodin, ¿ya? Este personaje nos decía de que el rey debería gobernar sin consentimiento ajeno. Es decir, no tiene por qué alguien decirle tú vas a ser el rey, sino que él tiene ese derecho de gobernar, nos dice Jean Bodin. Ojo, las personas que defienden el absolutismo no solamente son personas intelectuales de mucho conocimiento, sino también sustentan lo que están diciendo. No sueltan palabras por decir, ellos intentan argumentar y sustentan toda esa idea de por qué deben gobernar, por qué el rey debe ser absolutista, por qué no debe tener el consentimiento de nadie. Eso es lo que nos está diciendo este francés llamado Jean Bodin. Inclusive un rey llamado Jacobo, ¿ya? El rey Jacobo Estuardo de Inglaterra, el rey Jacobo I, decía de que los reyes o monarcas eran lugartenientes de Dios. O sea, ¿puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? O sea, lugartenientes de Dios. O sea, yo me pongo a pensar y digo, que un sacerdote de nuestra iglesia, que un pastor de nuestras iglesias, ¿no? se les atribuye a ellos decir lugartenientes de Dios. Ok, muy bien, yo le creo. Claro, ellos son los que difunden la palabra de Dios, ellos son los que salen a luchar, ¿sí o no? Pero un rey absolutista, es decir, los reyes que viven en medio del privilegio, que explotan al pueblo, que les dan excesivos impuestos, que los mantienen marginados sin derechos, como una clase sin privilegio. ¿Tú crees que él va a ser lugarteniente de Dios? No, ¿sí o no? Es absurdo lo que nos está diciendo Jacobo I, ¿no? Ahora, un inglés llamado Thomas Hobbes, ¿no? Por acá vamos a poner su nombre, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escribe una obra llamada Leviatán. Y en esa obra Leviatán, Thomas Hobbes nos estaba diciendo que una nación o un país prospera gracias a la existencia de una monarquía. Y gobierna gracias a una monarquía, no porque exista un príncipe, un rey que gobierna, sino porque se le obedece. Mano dura. Él solamente dispone sobre todo, y gracias a esa imposición de poder, sin dar explicación a nadie de lo que hace, eso es lo que hace que ese país vaya a progresar. Dice. O sea, quiere decir que si no te tienen así con mano dura, si no explotan de ti, si no vulneran tus derechos, no hay prosperidad, te está diciendo Thomas Hobbes.
Está mal, pues, ¿no? Eso es lo que te está diciéndote él. Ahora, un francés, otro francés, así como Jean Baudin, así, otro francés llamado Jacques Bossuet, no sé si has escuchado, ese nombre, Jacques, ahí está, mira, así, Jacques Bossuet, así se pronuncia, Jacques Bossuet. Jacques Bossuet decía de que una monarquía es algo natural, quiere decir pueblo. Tú has nacido como una persona explotada, ¿sí? Tú tienes que obedecer al rey. Y no te preocupes, no te asustes. Es algo normal, así es la vida, así naciste, así te quiso el destino. Y tienes que obedecer al rey porque el que exista una monarquía es algo de lo más natural. Más aún, tú tienes que verlo como algo sagrado y absoluto. Tu rey es una majestad divina. No, ahí sí ya voló ya. Una majestad divina dice que es el rey. Entonces, yo lo miro, yo diría, ¿no? A Bossuet, yo le diría, oye, ¿qué te ha fumado? ¿No? Decía, no, ¿qué fuma? Porque, ¿cómo es que el rey va a ser una majestad divina? Una persona del pueblo que se mata todo el tiempo, yo pienso que tiene más derecho o que tiene mayor oportunidad de ganar el cielo que un monarca que se encarga de explotar al pueblo, el cielo. Sin embargo, estas personas, Jean Baudin, Thomas Hobbes y Jacques Bossuet, son personajes que argumentaban y defendían la idea de que el mejor camino para un país, para un reino, era tener una monarquía absoluta, que prevalezca el absolutismo ante todo. ¿Ok? Listo, hasta ahí creo que se entendió la idea. Esa es la postura de los que defendían, ¿correcto? Ahora, vayamos a las principales monarquías absolutas. Llámese España, llámese Inglaterra y llámese Francia. Empezamos con el primero de ellos. Mira, el primero de ellos, España. El reino de España surge a fines del siglo XV con los reyes católicos. No sé si has escuchado, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los mismos que ayudaron a Cristóbal Colón para que llegue hacia América, ¿te acuerdas? Ya, ellos mismos. Ellos son los que dan inicio a la monarquía en España. Y cuando entramos hacia el siglo XVI, 1500, el trono lo va a tomar un nieto suyo, que era hijo de Felipe I y de la hija de los reyes católicos llamada Juana de Trastamara. No sé si has escuchado, más conocida como Juana la Loca. Ya, esa Juana la Loca. Ya, Juana, su hijo se llamaba Carlos. ¿Ya? Charles, si quieres. Carlos I. Carlos I, en algunos libros vas a encontrar que también recibe el título de Carlos V, porque sucede que Carlos I, este rey que pertenece a la familia, aquí está su familia, mira, su dinastía, ¿ya? Llamado los Habsburgo, sucede que Carlos I, rey de España, un rey del siglo XVI, y no es cualquiera, es el hombre más poderoso de todo el siglo XVI, porque Carlos I era rey de España, tenía territorios en América, es decir, en Centroamérica tenía el virreinato de Nueva España, o también llamado virreinato de México, y en Sudamérica poseía el virreinato del Perú, que abarcaba desde Panamá hasta el estrecho de Magallanes, casi toda América del Sur menos Brasil, ¿sí o no? Ya pues todo eso estaba en sus dominios. A eso súmale España, súmale el norte de Italia, súmale Países Bajos, que le llamamos Flandes en esos tiempos, y ahora súmale de que este personaje había sido elegido como emperador de el Sacro Imperio Romano Germánico, más conocido como el CIR. Lo que hoy en día le llamamos Alemania, prácticamente ya, eso es el CIR. Pues bien, por lo tanto, como él era un hombre tan poderoso, hay una frase bien famosa que se dice: en mis dominios nunca se pone el sol, refiriéndose a que sus dominios eran tan grandes y vastos de que el sol siempre alumbraría en algún lugar de su territorio. No era muy jalado de los pelos esa aclaración, porque efectivamente él tenía dominios en diferentes partes del mundo. Ahora, mientras más territorio tienes, más rico eres, más poderoso eres, pero también, ojo, también tienes más enemigos.
más territorio que defender. Sucede que él tenía muchos enemigos, entre ellos el rey de Francia, Francisco I. También tenía en la parte oriental de Europa a los turcos otomanos, que eran miembros de la religión musulmana, mientras que él como cristiano tenía que defender a la Iglesia Católica. Pues bien, de todos los grandes acontecimientos que hay dentro del reinado de Carlos I, habría que mencionar el problema que se dio dentro de su territorio de Alemania, en el Sir. Un monje llamado Martín Lutero, dio inicio a un acontecimiento de suma relevancia en el siglo XVI, que es la que da origen a las iglesias evangélicas que tenemos hoy en día. No sé si has escuchado qué cosa pasó. Martín Lutero en el siglo XVI dio inicio a las llamadas reformas protestantes. Una gran cantidad de miembros de la Iglesia Católica se separan y empiezan a formar sus propias iglesias cristianas. Esto no lo quisieron aceptar la Iglesia Católica y empezaron enfrentamientos. Enfrentamientos que, si bien se inician como algo religioso, al final terminó en grandes guerras. Las guerras de religión que se dan en Europa en el siglo XVI tienen una apariencia de guerra por la fe, cuando en el fondo ahí se encuentra mucho interés político y económico de sus gobernantes. Entonces, el Sir o el Sacro Imperio se baña en sangre por las guerras de religión entre los católicos, príncipes católicos, contra los príncipes luteranos, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que Martín Lutero inicia todo esto? Entonces se forma una iglesia con su nombre, la Iglesia Luterana. ¿Qué es lo que pasó? Con el paso del tiempo, tras miles de muertos en el Sir, en Alemania, al final se firma una paz, conocido con el nombre de, aquí está, mira, la paz de Augsburgo. La paz de Augsburgo se resume con la siguiente frase en latín, que dice, cuius regio, eius religium. ¿Qué cosa significa eso? Significa la religión del rey, la religión del pueblo. Quiere decir que la paz de Augsburgo, lo que estaba aceptando en el Sacro Imperio era de que se tolere la existencia de la Iglesia luterana y que todos los príncipes, gobernantes y su pueblo que quieran ser luteranos, está bien, pueden ser luteranos. Y de esa manera vuelve la paz, por lo menos por un tiempo, al Sacro Imperio. ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que se está aceptando entonces mediante la paz de Augsburgo? Se está aceptando la existencia de la Iglesia luterana. En otras palabras, la tolerancia religiosa. Es algo que también vamos a ver en otros lugares como Francia, más adelante. Por ahorita lo ponemos ahí, la tolerancia religiosa. Ojo, recuerda, eso lo vas a ver más adelante cuando repases tu libro, cuando revises tu libro, ahí te va a servir esto, la tolerancia religiosa. Al pasar los años, Carlos I ya debe dejar el gobierno de avanzada edad y decide pues entregárselo a su heredero, al príncipe, a lo que aquí en América llamamos el auqui. No sé si has escuchado ese término en época de los incas, el auqui, el heredero a la corona. Pues allá en Francia, en España, entrega el trono a su hijo llamado Felipe. ¿Felipe qué? ¿Felipe qué? ¿Felipe I? ¿Felipe I? ¿Seguro? No, pues no puede ser Felipe I, ya que el padre de Carlos I, ¿quién fue? Felipe I de Portugal y Juana la Locación, Juana de Trastamara, ¿ya? Juana de Trastamara. Entonces, este de acá sube al trono con el título de Felipe II. Felipe II va a heredar todos los territorios de su padre Carlos, menos el Sir, ¿ya? Pero a cambio obtiene Portugal, por herencia de su abuelo, obtiene Portugal, y Portugal no sale solo, Portugal sale con sus colonias, es decir, sale con Brasil y con la India. Por lo tanto, Felipe también fue muy poderoso como su padre Carlos, tanto así que Felipe tuvo que hacer frente a los turcos que atacaban por el mar Mediterráneo, hacerles frente y detenerlos en la batalla de Lepanto, en el combate de Lepanto. No sé si has escuchado el nombre de un literato español llamado Miguel de Cervantes Saavedra. Sí, ¿no? ¿Y sabes cuál es
el sobrenombre, el apelativo con el cual se le conoce a Miguel de Cervantes Saavedra. No sé si has escuchado el nombre, el Manco de Lepanto. Pues sucede que ese apelativo lo obtiene debido a que él participa en este enfrentamiento, él participa en el combate de Lepanto, en el cual la Santa Liga, a ver, escúchame, la Santa Liga fue la unión que se formó de España, Venecia, una ciudad-estado en Italia, y el papado, ¿sí? La iglesia, el papa, ¿no? El papa daba su bendición. Y de esa manera esta alianza enfrentó a los turcos en el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, y tras una victoria logran detener momentáneamente a los turcos, momentáneamente, ¿sí? Eso se llama el combate de Lepanto. Punto. Por último, para recordar acerca de Felipe II, fue que Felipe II, como el nuevo hombre más poderoso de toda Europa después de su padre, Felipe debió hacer frente no solamente a los turcos, sino a su principal enemigo vecino, que era Francia. Ahora, para luchar contra Francia, España, si bien era un país poderoso, necesitaba alianzas también y buscó en Inglaterra una aliada. E Inglaterra fue su aliada durante un tiempo cuando Felipe se casó con la reina de Inglaterra. El problema estuvo que cuando muere la reina de Inglaterra, la nueva reina de Inglaterra tuvo problemas con Felipe. Y al tener problemas con Felipe, ¿qué cosa hizo Felipe? Mandó a construir 127 barcos de guerra. Lo conocemos con el nombre de la Armada Invencible. Bueno, de invencible solo el nombre, porque fueron a atacar a Inglaterra y al final no lograron vencer. Regresaron derrotados. Esta Armada Invencible fue construida con el objetivo de sacar del trono a la reina de Inglaterra, que se llamaba Isabel I. Tenía problemas con ella por la piratería principalmente. ¿Ok? Listo. Hasta ahí España. Carlos I Habsburgo, Felipe II Habsburgo. Nos vamos a Inglaterra. En Inglaterra vamos a hablar acerca de un personaje muy pero muy controversial. Más recordado que por sus obras, es más recordado por sus escándalos. Vamos a ver. Escúchalo, mira, ven por acá. Listo, llegamos por acá. Miren, hemos hablado acerca de España, algo pequeño nada más resumido acerca de la monarquía absoluta de España, tanto con Carlos I como con Felipe II, ambos reyes Habsburgos del siglo XVI, ¿no? Ahora, nos vamos un rato a Inglaterra en el mismo siglo XVI. ¿Sabes que el siglo XVI es 1500, ¿no? 1500 a 1599, son 100 años, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, nos vamos un rato ahora a Inglaterra, ¿ya? Antes de continuar con el esquema, vamos a hablar un poco acerca de un rey inglés llamado Enrique VIII, un rey muy controversial. Antes de hablar de Enrique VIII habría que retroceder un poco al padre. Mira, escucha esta historia. Sucede que en el siglo XV, un poco antes, en Inglaterra gobernaba un rey llamado Enrique VII. Enrique VII pertenece a la familia o dinastía de los Tudor. Enrique VII logra coronarse rey de Inglaterra después de ser el victorioso de la llamada Guerra de las Dos Rosas. Él sale victorioso, por lo tanto él se convierte en el monarca o rey. Ahora, para poder fortalecer su poder, él debe dejar un descendiente y él tenía las esperanzas en su hijo varón uno de los hijos que había tenido, que debería ser el próximo gobernante una vez que Enrique ya falleciese. Ese hijo suyo se llamaba Arturo. ¿Sí? Y le pone el nombre de Arturo justamente por la historia de Arturo de Camelot, al decir de que ellos, los Tudor, eran descendientes del gran rey Arturo de Camelot. ¿Has escuchado Arturo de Camelot? Es el de la espada, de la mesa redonda, ¿no? Del mago. ¿Has escuchado? Ya, bueno. El punto está de que cuando Arturo nace se le busca un matrimonio. Arturo tenía 2 añitos y a los 2 añitos se le va a concertar su matrimonio. Sí, así como me estás escuchando. Profesor, que a los 2 añitos se va... No se va a casar a los 2 años, sino que a los 2 años se le va a concertar un matrimonio. ¿Con quién se le va a concertar su matrimonio? Con una pequeña de 1 añito llamada Catalina. Ella iba a ser su esposa. Era Catalina de Aragón, princesa de España.
Catalina de Aragón resulta que era una de las hijas de los reyes católicos. Por lo tanto, Catalina, ¿qué era? Era tía de Carlos I de España. Y yo te dije que Carlos I de España, en el siglo XVI, era el hombre más poderoso de Europa. Resulta que ella es su tía. Conclusión, Enrique, bien inteligente, le está concertando un matrimonio arreglado, obvio, esos tiempos, pero muy bueno para Inglaterra. Se nos está uniendo con España. Entonces, cuando ellos adquieran la mayoría de edad, deben contraer matrimonio. Y efectivamente, cuando Arturo llega a los 16 y Catalina a los 15, es que ambos van a contraer matrimonio, se casan, y de esa manera este príncipe ya casado está esperando solamente que su padre se lo lleven los gusanos, ¿no? Para que pueda ser el nuevo rey. Pero sucede que Arturo enferma a las semanas de haberse casado y Arturo muere, nos deja. Muere, se va Arturo. ¿Okay? Ahora, muerto Arturo, Enrique VII proyecta entonces sus esperanzas en el otro hijo que tenía, que se va a llamar Enrique, que lo vamos a conocer en la historia con el nombre de Enrique VIII. Este es el que nos interesa, Enrique VIII Tudor. Sucede que Enrique VIII Tudor va a llegar entonces a ser el nuevo rey de Inglaterra. Ya estamos entrando al siglo XVI que nos interesa, ¿sí? Él va a gobernar. Pero ahora Enrique VIII lo que va a hacer es enterarse por la propia Catalina de Aragón, que había enviudado, ¿no es así? De que en una oportunidad Catalina le cuenta a Enrique, le dice que entre Catalina y Arturo no hubo consumación de matrimonio. ¿Me entiendes? ¿No es así? No hubo consumación. Quiere decir que, o sea, entre Catalina y Arturo, o sea, tú me entiendes, ¿no? Tú me entiendes, ¿no? O sea, no hubo luna de miel, ya, no hubo luna de miel, ¿ya? ¿Ya? No hubo consumación de matrimonio, no tuvieron relaciones, ya, con eso me entendiste, ¿no? Ya, no tuvieron relaciones sexuales, pues ya. Entonces, como Enrique se entera de eso, entonces Enrique VIII dice que Catalina y mi difunto hermano nunca pasó nada. Ah, caramba, no pasó nada. Pues bueno, ¿no? ¿Para qué está la familia? Dice, ¿no? ¿Para qué está la familia? ¿No? Yo voy a apoyar al respecto. Bandido, ¿sí o no? Bandido. Entonces, ¿qué hace Enrique VIII? ¿No? Le solicita al Papa que por favor anule el matrimonio entre Catalina y el difunto Arturo. ¿Cuál va a ser la base para que se anule el matrimonio? Que no hubo consumación entre ambos. De esa manera el Papa aprueba la separación de ambos, ¿no es así? Y Enrique se casa con Catalina. ¿Qué es lo que más esperaba de Catalina? Dos cosas. Número uno, que al casarse con Catalina tiene una alianza con España, ¿no es así? Número uno. Y número dos, que logre tener un descendiente, un hijo, como próximo rey. Ahora, sucede que Catalina le da 6 hijos, ¿ah? Va, para que te veas, ¿ah? 6 hijos le da Enrique, bandido, ¿no? 6 hijos para Catalina. Ahora, el problema, ¿sabes dónde está? Que de los 6 hijos, 3 de ellos que iban a ser varones, te digo, iban a ser, porque los 3 que debieron ser varones mueren antes de nacer. Perdón, sí, mueren. De los otros 3 que van a ser mujeres, una de ellas nace y muere a la semana. La quinta también va a fallecer. De los 6 hijos, solamente uno sobrevive, que es una mujercita. Van a tener a María. Y resulta que cuando María crezca se va a convertir en reina. Hace un momento yo te mencionaba en España que Felipe II, el rey de España, se casó con la reina de Inglaterra. Justamente con ella, pues. Se casa con María, ¿sí? Se va a casar con María. Ahora, resulta que Enrique lo que necesitaba era un hijo varón para que sea el próximo gobernante, el próximo rey. Pero María, muy bienvenido, mijita, está bien, la quiero, todo, pero le hacía falta a él el machito, ¿sí o no? Necesitaba un machito. Por lo tanto, el matrimonio con Catalina no le estaba dando ese varón que necesitaba. Ya para entonces, Enrique, muy bandido, ¿qué pasaba? Tenía una amiguita. Esa amiguita se llamaba Ana Bolena. Ah, bandido Enrique. Resulta que Ana Bolena, ¿qué cosa era? Era la dama de compañía de Catalina.
Mírale, chica, miren, chica, mira, no hay que confiar hoy en día, mira, esa mejor amiga tuya, al final, mira lo que hizo. Él siempre acompañaba a Catalina y al final, después de estar como dama de compañía de Catalina, resultó metiéndose también con Enrique VIII, con el rey. Ahora, otro detalle más, Ana Bolena tenía una hermana llamada María Bolena y sucede que Enrique, la amante de Enrique era María Bolena y a través de María es que conoce a su hermana Ana y también la convierte en su amante. Mira, ahora, como Enrique tenía como amante de Ana Bolena, entonces Enrique le pide al Papa que anule su matrimonio con Catalina, ya que no le podía dar hijo. Pero el Papa se niega a darle el divorcio porque no está permitido en la iglesia, ¿no? Salvas excepciones, no estaba permitido. Entonces Enrique, al ver que no le da el divorcio, Enrique utiliza eso como pretexto y rompe con la iglesia católica, se separa, expulsa a la iglesia católica de Inglaterra y sale formando su propia iglesia, que le va a dar el nombre de la iglesia, anglicana. Ese es el nombre que le va a dar, ¿ok? La iglesia anglicana. Entonces Enrique ahora se convierte en el jefe supremo de una nueva iglesia que está creando, desconociendo el poder de Roma, el poder de la iglesia católica, desconociendo al Papa. Entonces él autoriza su propio divorcio, ¿ya? Se casa con Ana Bolena y Ana Bolena le da un hijo, pero no varón, le da una mujercita llamada Isabel. Isabel. Ahora, Enrique, al no tener un hijo con varón con Ana Bolena, entonces Enrique dice, oh, pues caballero, pues tengo que seguir, todo sea por Inglaterra, y lo tengo que seguir intentando, ¿no? ¿Sí? De esa manera, acusa a Ana Bolena de hechicería y la manda a ejecutar a su esposa Ana Bolena. Ejecutada a Ana Bolena, Enrique lo que hace es casarse con la dama de compañía de Ana Bolena, también tenía lo suyo, ¿ya? Llamada Juana de Seymour. Y Juana de Seymour le da un hijo llamado Eduardo, el que tanto quería, el heredero, el machito nació. La historia de Enrique es mucho más extensa, nos tomaríamos mucho tiempo en hablar acerca de Enrique porque Enrique va a llegar a tener 6 esposas. Aquí mencionamos a las 3 primeras, Catalina, con quien tiene a María, es así, de descendencia española, entonces, con Ana Bolena, con quien tiene a Isabel, ¿sí? Y de Juana Seymour, que va a tener Eduardo. Estos 3 hijos son importantes en la historia de Inglaterra. No te lo estoy contando solamente por vamos a contar así una travesura de... No. Estos tres, Isabel, una hija que para variar nació fuera del matrimonio, es decir, antes de que se case con Ana Bolena. Eso fue un escándalo que se mantuvo así en silencio. María, ¿sí? Católica, ferviente católica. Ya te voy a contar sobre ella. Y el heredero Eduardo, ¿sí? Después de Juana Seymour va a tener otra esposa, te dije que va a tener 6 esposas y muchas amiguitas. Por ahora lo que me interesa que recuerdes son estos nombres: María, Isabel y Eduardo, los 3 hijos de el travieso Enrique VIII. ¿Ok? ¿Lo vas a recordar? ¿Listo? ¿Sí? Vamos para allá entonces.